este bloque de preguntas. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo. Sí, señor secretario, buenos días todavía. Desde la ley bases que nos cruzamos, nos volvemos a cruzar. Buenos días, subsecretario, subsecretaria. Universidad. Muestro el cuadro a ver si se puede ver. Comparativo de inversión. Listo. Es la menor inversión a pesos 2024 este año y el que viene de toda la serie del 96 a la fecha. La menor inversión en pesos 2024 del 96 a la fecha. Le doy dos cifras más. Aumento, sencillas digo, no hay que tener una gran formación matemática. Inflación noviembre-septiembre, 153%, aumentos de salario, 90%. 63 puntos menos, aproximadamente 25% de pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria. El presupuesto planteado por ustedes plantea consolidar esa caída. Es decir, ¿por qué ustedes opinan que los docentes universitarios se les tiene que hacer este brutal recorte de ingresos? Y acá ustedes no pueden argumentar lo que han dicho en debates públicos de que está el tema de las auditorías, etc. Ahí ustedes podrán discutir convenios que hacen los rectores con privados, que es un tema que no está en el presupuesto. Digo, lo que va para salario, va para salario. ¿Qué tiene que ver el ingreso de los docentes y no docentes que trabajan, dan clase, con otra cosa? Ustedes han recortado porque opinan que tienen que ser las víctimas de la motosierra, la docencia universitaria, y han recortado los salarios brutalmente. 153,90 el aumento. Y acá algunos diputados y diputadas que acompañaron ese veto infausto a sus colegas que dan clase, los han condenado a cobrar el 25 o 30% menos por los acuerdos con el gobierno nacional o por ser parte de un gobierno nacional que pasa la motosierra a las universidades públicas. Otro dato para mostrar que lo que están haciendo ustedes es un recorte brutal que quieren consolidar. Las transferencias a universidades nacionales pasaron de representar 0,74 del PBI en 2023 a 0,53% del PBI en 2024. Y según el proyecto 2025, estas transferencias serán el 0,51 del PBI. Disminuye el nivel de transferencia del PBI ya este año y se consolida el año que viene. Entonces, el recorte y de financiamiento a las universidades es evidente. Ustedes no disfracen, hagan lo que quieran, pero esa es la verdad. Y cualquier docente que trabaja en su actividad, que cobra por su actividad, cualquier no docente lo ve en la caída muy importante de su poder adquisitivo. Entonces, ahí tenemos datos muy claros respecto de lo que ha sido la caída. Pero ustedes pensaban que no iba a pasar nada, que arreglando con algunos diputados y diputadas, a cambio de favores, los votos para sostener un veto autoritario, en un acto constitucional, pero antidemocrático, porque no es lo que opina la mayoría de la población y no es lo que opina la mayoría de esta Cámara. Hablaron 50 minutos algunos diputados, yo no voy a hablar tanto, pero me quiero explayar primero en la universidad y después en el tema educativo. Diputado Castillo, son las 13 horas. Hasta ahora, bueno, en 4 minutos que lleva hablando, no he hecho ninguna pregunta al señor secretario diputado expert, usted le permite hablar a todo el mundo. Cada vez que habla alguien de izquierda, usted tiene un problema. No es ningún analícelo problema. con el psicólogo. Se ve que la izquierda tiene problemas con las reglas en todo caso. No, ¿qué regla? No hay ninguna regla. Yo estoy hablando con mi derecho a diputado. No lo pierda enojándose conmigo, Castillo. Soy universitario, me siento expresado por todos los que estamos protestando. Permítame esta oportunidad, lo tengo al subsecretario Álvarez. Pregúntele. Estoy hablando, estoy debatiendo, le está dando un discurso más que presentarle, Castillo. Bueno, puede terminar. Le queda poco tiempo, Castillo, en una palabra. No, ¿cómo poco tiempo? Si no hay tiempo, le hubiera puesto tiempo a los otros diputados, yo me remito al tiempo. ¿Por qué me pone tiempo a mí? Le hubiera puesto tiempo a todos los diputados que hablaron antes. Soy el primero que estoy hablando en mi bloque, permítame. Bueno.
Insisto, la pregunta es sencilla. ¿Por qué opinan que hay que desfinanciar las universidades? Explíqueme las razones de modelo de país, de proyecto, de lo que sea, por qué hay que desfinanciar las universidades. Pero le quiero decir que aunque ustedes quieran desfinanciar las universidades, están haciendo de aprendices de brujo como Onganía y están despertando al movimiento estudiantil, que está tomando facultades, haciendo clases públicas, protestando, que le fue a cantar el feliz cumpleaños al presidente el otro día, Universidad de los Trabajadores, y al que no le gusta se jode, y que va a seguir presente en este país porque lo están ayudando a politizarse y a descubrir que ustedes son un gobierno del gran capital que viene a jorobar al pueblo trabajador. Y eso lo están haciendo ustedes, aprendices de brujos son. Están despertando un gigante que acá estaba dormido, callado y que ahora está hablando y no se va a callar más, porque el modelo de país de ustedes hunde al pueblo en la miseria y las universidades no son más que una muestra de eso. Al secretario Torrendel, en particular, usted hizo una afirmación que es problemática porque usted dice la inversión que hicimos en educación no se corresponde en un montón de áreas con los resultados, ¿no? Los resultados no han mostrado un progreso en las inversiones que hicimos. Y la realidad es que en educación, la inversión que usted haga en ciertas áreas no es una variable única para evaluar el resultado. Le doy ejemplos sencillos. Su gobierno ha producido un salto en la pobreza y en la indigencia de menores de 14 años, muy importante, que llega al 27% en la indigencia y aproximadamente 67% en los niveles de pobreza. Y eso le explica mucho de los resultados en las pruebas, a pesar de la inversión educativa. ¿Qué ejemplo le doy? Yo puedo poner un edificio o darle una computadora, pero si usted no puede comer o vive hacinado o hacinada, es muy difícil que aprenda bien. Entonces, con estos niveles que su gobierno está generando de indigencia y de pobreza, si hay mejora en las pruebas, pero es un milagro, porque efectivamente la pobreza es una variable determinante del rendimiento educativo. Y eso usted lo sabe porque cuando usted analiza los resultados por nivel socioeconómico, va a ver que en las escuelas de los sectores de menores ingresos, ya sea gestión pública y privada, los resultados son menores. No porque la gente que tiene menos recursos tenga menos capacidad, sino porque hay una relación entre las condiciones generales de existencia y el rendimiento educativo como proceso general. Entonces, eso no quiere decir que entonces no hago la escuela, no pongo la inversión educativa que corresponde, etc. Pero sí que no es la medición del resultado, porque la inversión educativa puede ser muy pertinente y el recurso económico que doy, pero si estoy empobreciendo a la población y si los pibes tienen que salir a la calle a revolver la basura para comer, y es muy complicado. Y ustedes están llevando a eso. Ustedes están llevando a eso una gran parte de la población. Tiene el mayor nivel de indigencia infantil, creo, de la historia. El mayor nivel de pobreza en niños de 14 años que uno tenga en la cabeza para poder pensar. Y le diría, usted que habló de recorrer el país, hable con las y los docentes que están ahí en las clases con los pibes con indigencia, que se les desmayan. Las y los docentes que tanto atacan cuando defienden su salario y que son los que van y los que ponen su dinero para poder hacer que funcionen muchas veces las escuelas o que tienen que hacer malabares. Yo sé que usted me va a decir, bueno, pero la educación de los otros niveles no depende de nosotros. Y ustedes han sostenido muchas veces, para justificar este brutal recorte a las universidades, han justificado diciendo, bueno, pero ahí no está el sector socioeconómico más vulnerable. Bueno, pero en la inversión que sí tiene el gobierno nacional para el sector económico, los otros niveles educativos, ustedes la recortaron, que fue el FONID. Entonces, una pregunta concreta que le hago es, ¿dónde fue la plata del FONID? Es decir, ¿dónde fue la plata del FONID? Esta es plata que restaron de los salarios de la docencia de los otros niveles educativos. ¿Dónde fue la plata del FONID? Pregunta concreta que le hago. Última cuestión que le quería plantear, secretario. ¿Por qué plantean liquidar los artículos que dan un mínimo de piso de inversión del PBI a educación técnica y otras áreas? ¿Cuál es el sentido? Los otros gobiernos ya venían con una responsabilidad y un atraso en que no lo cumplieron.
Y yo le quiero preguntar, ¿ustedes lo van a cumplir este año o van a violar la ley? ¿Se va a invertir efectivamente el 6% del PBI en educación o usted, como lo han hecho tantos otros ministros de otros gobiernos, van a incumplir la ley de financiamiento educativo? Y lo mismo en ciencia y técnica. Ustedes van a cumplir con lo que tienen que invertir del PBI en este año, 2024, no le puede echar la culpa a la herencia, nada, si se va a hacer o no. Y en el 2025, ¿cuánto opinan que van a invertir del PBI? Porque en la cuenta que usted hace, cuando habla de presupuesto, obvio es una cuenta, pero puede ser una cuenta que lleva falacias. Le doy un ejemplo muy sencillo. Mire, la provincia de Buenos Aires invierte como porcentaje de su presupuesto vaya redondeando, diputado, muchísimo más que la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, cuando yo hago la inversión por alumno, es mucho más en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el porcentaje del presupuesto como inversión no me dice mucho, porque está en función de las necesidades que yo estoy tratando de cuánto es el presupuesto primero y de las necesidades que estoy tratando de solventar. Entonces, es una cuenta, como toda cuenta, relativa, ¿no? Porque usted me está poniendo algo, pero ¿de cuánto es la torta? Si la torta se achicó, entonces lo que está dando es menos, ¿se entiende? En cuanto a la inversión. Y ese argumento de que ahora el presupuesto cero, a ver, ustedes en el presupuesto mantienen 354.000 millones de exenciones impositivas calculadas para las empresas mineras. Se mantienen enormes exenciones impositivas para el señor Galperín, que vive en Uruguay, para no tributar acá, dueño de Mercado Libre. Se mantienen exenciones impositivas también para otros sectores empresariales. Bajaron bienes personales. Entonces, ese criterio de que no hay plata para educación no es porque no hay recursos, es porque ustedes tienen otras prioridades. Prefieren que gane más Galperín, las mineras, los que tienen yates o inmuebles en Miami o Punta del Este, y no en invertir en educación, es evidente. O darle los 100.000 millones que le vetamos el DNU de la CIDE, volvérselos a dar y no poner para educación. Entonces, termino con esto. Estoy convencido que lo que ustedes están generando es lo contrario de lo que opinaban. La rebeldía de la juventud, ¿sabe qué? Es de izquierda. La rebeldía es de izquierda, es la que está en los jóvenes que hoy se manifiestan en contra de la dictadura del mercado que ustedes defienden, en contra del autoritarismo de los vetos y de los DNU, en contra del empobrecimiento del pueblo, en contra del sometimiento al Fondo Monetario Internacional, en contra de la esclavitud para la clase trabajadora, que es el modelo que ustedes sostienen y defienden. Y lo último, usted lo escuchó al cerebro de la revolución educativa de Singapur, que es un modelo que no me gusta, pero dijo 3 cosas en contra de ustedes: inversión sostenida cada vez más alta en educación, jerarquización de la actividad docente, cuidado de los estudiantes. Ustedes invierten cada vez menos, desjerarquizan la actividad docente pagándole salarios de hambre y mandan a los estudiantes a la pobreza y a la indigencia. Ya no le voy a decir Finlandia, que tiene el 2% de pobreza infantil y todo el sistema educativo público. Pero cuando andan de rendimiento, los que ustedes ponen de ejemplo hacen lo contrario de lo que hacen ustedes. Muchas gracias, señor presidente.